La mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento se instauró por decreto en el año 2004 y señala que a instancia de los senadores de la Nación se otorgará a personas físicas o jurídicas en reconocimiento a la labor emprendedora que realizan, destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades. A instancias del senador Rubén Giustiniani, se le otorgó la mención de honor a nuestro invitado de hoy, el magnífico tenor José Cura. Él se declara un hombre inquieto, disciplinado, pero no rutinario, y justamente por eso ha desarrollado para sí diversas facetas. Hace algunos años se fue del país enojado, regresó glorioso y nos visita nuevamente enamorado de una tierra que lo abraza y lo aplaude cada vez que lo contempla, porque a José Cura no se lo escucha, se lo contempla en todas y cada una de sus facetas, cada una de ellas de mayor esplendor. Hombre, artista, realizador, humano. De esa mirada se trata este programa. Bienvenidos a Mención de Honor. Impulsado por la moción del senador nacional Rubén Giustiniani, se hace entrega de la máxima distinción que otorga esta casa, la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento al tenor José Cura. Cantante de ópera, director de orquesta, empresario, reciller, compositor. Más de 20 años de carrera estelar. Mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento, para el señor José Cura. José Cura, bienvenido a Mención de Honor. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Realmente un placer. Quiero comentar que José Cura, en un acto de grandeza magnífico, ha venido a grabar este programa porque está en una maratónica serie de presentaciones en el Teatro Colón, así que realizando un esfuerzo increíble, hoy nos acompaña en el histórico Salón Azul del Senado Nacional, así que muchas gracias. Hola Claudia, lo de acto de grandeza te lo agradezco, pero es un poco exagerado. Es un esfuerzo físico. Pero realmente... Pues la grandeza pasa por otro lado. Es un esfuerzo y la idea de este programa, José, es conocer justamente el esfuerzo, la dedicación, el trabajo de todos los grandes personajes que han recibido esta distinción. Porque generalmente cuando se habla de la trayectoria o de la labor, no siempre se conoce la magnitud del esfuerzo, de la entrega y generalmente del sacrificio. Por eso, desde este hombre que sostiene al artista,
Nos gustaría conocer tu historia y tu tránsito, desde el lugar donde vos quieras comenzar a contarla, desde la infancia, desde la adolescencia, desde la ligazón con el arte o desde aquello que te haya enamorado para abrazar este trabajo que es tan intenso. Pero mira, es una historia larga, llena de obstáculos, llena de dolores y de alegrías, como todas las historias, ¿no? Si todo fueran dolores no tendría sentido, si todo fueran alegrías no tendrías la corteza dura, entonces las cosas te ganarían siempre en la pelea, ¿no? Y hay de todo, no creo que sea muy original en el sentido que todos los que han logrado algo han tenido que pasar por cosas necesarias, absolutamente necesarias, para que luego te transformes en lo que eres, para gusto de muchos y para disgustos de tantos, ¿no? Porque de eso se trata también vivir en sociedad, es imposible gustar a todos. Lo importante, como digo siempre, no es que todo el mundo esté de acuerdo con tu trabajo, sino que al menos se respete tu trayectoria y tu búsqueda, ¿no? O sea, que el resultado de lo que ofreces, independientemente que guste a todos o menos, es el resultado de un trabajo y no es un invento, una improvisación o una cosa de la noche a la mañana al estilo Gran Hermano o YouTube, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. Pero bueno, todo empezó hace mucho en relación a mi edad, poquísimo en relación a los años que son necesarios para que ciertas cosas se transformen en importantes, ¿no? Cuando tenía, una anécdota que me encanta, cuando tenía 8 años mi padre me mandó a estudiar piano, porque él tocaba el piano, entonces dijo, tenés que estudiar piano, etcétera, etcétera. Y a las pocas semanas me mandó de vuelta la maestra con una cartita que decía, el pequeño José no está interesado en la música. Digo, lo encuentro en otro hobby. Y empecé a jugar al rugby, fíjate vos, no tiene nada que ver. Y la verdad que agradezco ese gesto de grandeza, hablabas de grandeza hace poco de mi profesora, ¿no? Que en vez de forzar una situación para seguir cobrando la lección del alumno, ¿no? Porque cuando un maestro da clases particulares y demás lo hace por gusto, lo hace por placer, pero también por su sobrevivencia, ¿no? Tener que pagar sus cosas. Y prefirió renunciar a eso, y si eso lo ha hecho con muchos alumnos, o sea, si esa honestidad la aplicó a muchos, se quedó con pocos, antes de forzarme a hacer una cosa para la cual yo a los 8 años no tenía ni idea ni ganas. Quería jugar y divertirme como cualquier chico, ¿no? ¿Y cuándo llegó entonces el enamoramiento con la música, ya que no era por el piano, no era a los 8? Según ella, lo tuyo con el arte no iba a llegar a buen puerto. No fue tan lejos para decir eso. No, ella fue muy simple y dijo, a esta edad José todavía no está interesado en la música, con lo cual forzarlo a estudiar va a ser más un sufrimiento que un placer. O sea, que no llegó tan lejos como decir, como transformarse en profeta de lo imposible y decir, este chico no tiene talento, cosas por el estilo, ¿no? Cosas que hacemos mucho los seres humanos, ¿no? De crucificar a la gente rapidísimo, ¿no? A los 8 años no se puede crucificar a nadie, ni a los 20 ni a los 50. Y dijo solamente, este nene no tiene ganas de estudiar piano hoy, déjelo que se divierta y ya se verá. Y a los 12, 13, cuando entré en la escuela secundaria, uno de mis compañeros tocaba la guitarra. Y me encantó eso de tocar la guitarra, y le pedí que me enseñara a tocar la guitarra, y a partir de ahí todo fue una cadena de cosas. Empecé a estudiar luego la guitarra clásica, porque no me bastó, aprendí a tocar la guitarra rasgueando, como decimos, sí, ¿no? Pero, rascando claro. Tripo, como decía mi madre. O zapar un poco. Sí, un racatripo, un zapador, ¿no? Y la cosa me empezó a interesar y dije, no, tiene que haber algo más detrás de esto, y a los 13 años le pedí a mi padre, empecé a estudiar guitarra clásica. Conocí entonces, es que la vida se transforma. Cuando empiezas a analizar la vida en retrospectiva te das cuenta que nada es casualidad, sino causalidad, ¿no? Mi abuelo era intimísimo amigo del padre de Ernesto Vitetti, el gran guitarrista argentino, rosarino argentino. Sí. Y entonces mi padre le pareció genial aprovechar de esa amistad para invitar a Ernesto a comer a casa y que yo le contara que me encantaba la guitarra. Y Ernesto vino a comer a casa, Ernesto tenía 37 años el día que vino a casa, en 1977, 8. Y yo toqué algunas cositas para él, temblando como una hoja, porque claro, estaba tocando delante de Ernesto Vitetti, que la cosa era muy fuerte, ¿no?
Y Ernesto me dijo, te voy a recomendar a la persona justa, además, y empecé a estudiar con Juan Di Lorenzo, un gran guitarrista, un gran maestro, un gran pedagogo de la guitarra en Rosario, que había sido alumno de los Pomponio Zárate, o sea, todo un linaje. Una dinastía, un linaje, por una dinastía. supuesto. Juan, a propósito, murió en enero de este año, a los 80 y tantos años, muy anciano, pero muy maravilloso, hasta el último minuto. Y bueno, la guitarra empezó a empujar las cosas. A los 15 años empecé a interesarme por la dirección coral. A los 16 le dije a mi padre, quiero estudiar composición, y empecé a estudiar composición, y mi maestro me dijo, sos un torbellino de talento salvaje, dice, así que intentaré codificar ese talento sin arruinarte la espontaneidad. Eso fue una cosa genial, porque una cosa peligrosa cuando se enseña música clásica a los jóvenes es que todo ese talento que tiene un joven se arriesga a necrofilizar, ¿no? A estropear. Y mi maestro Carlos Castro de composición, que también falleció hace poco, o sea, empezamos a pasar a primera línea, ¿no? Cuando antes estábamos en segunda línea y tu padre, tu maestro están en primera línea, tú estás en segunda. Mi padre falleció, mis maestros lentamente por cuestiones de vida, por edad, empiezan también a fallecer y uno se encuentra en primera línea, ¿no? Con la responsabilidad de tener que hacer con las generaciones que vienen detrás lo que sus maestros hicieron contigo, ¿no? Es una responsabilidad enorme. Y bueno, y así, lo demás ya es parte de la historia, de la leyenda casi. Ahora, ¿cómo era en Rosario, a los 18 años, plantearse un futuro ligado al arte? O en Rosario o en cualquier lado. O en cualquier lado, En cualquier lado. Ahora ya menos, pero en aquella época la frase recurrente, vale, vas a hacer música, pero la vida te la vas a ganar ¿cómo? ¿Cómo? Claro. ¿De qué vas a trabajar? Eso está bien, ese es el hobby de los domingos. Me parece bárbaro. ¿Y además qué? Y entonces sí, era difícil, sobre todo que en los años 80 era, además para nuestro país, fue una década muy, muy dura, una década de transición en muchas cosas, ¿no? Que cuando hablo de esto en el extranjero tienes que explicar muchas cosas, cuando hablas de esto en Argentina no es necesario, la gente sabe lo que significó la década del 80. En una década así, intentar ganarse la vida como músico, si ya es difícil cuando todo va bien, en aquella época era muy, muy duro. Pero bueno, las cosas se dieron como tenían que darse. Al principio, bueno, vine a Buenos Aires, entré en el coro de Instituto del Teatro Colón, que en aquella época tenía un coro profesional. Desconozco si ahora el coro sigue existiendo, pero en aquella época era un coro muy importante. Era, después del coro estable del Teatro Colón, uno de los coros más importantes de Argentina, el coro del Instituto. Y ahí estuve 4 años, hasta que luego el coro se disolvió por motivos políticos económicos, los de siempre, o sea, nada nuevo. Y había que empezar a buscar fortuna en algún lado y decidimos con mi mujer ir a Europa. Y como te digo, lo demás ya es parte de la historia. ¿Y qué apuesta? A mí, si me permitís, me gustaría comentar, tuve el gusto de conocer a tu esposa, de compartir una función con ella en el palco, y realmente es una mujer muy particular. Hablábamos de la dicha que han tenido de encontrarse tempranamente en la vida, porque creo que encontrar un compañero de modo temprano es muy importante para los dos. Y segundo, que tiene una visión muy, muy particular con respecto a que hay que estar abierto a contemplar la posibilidad de que las circunstancias cambien y también estar abierto a entender esas circunstancias una vez pasado el tiempo. Una de las cosas que más tenés que obligarte a aprender es, ¿y si hay que bajar, cómo bajo para no matarme? Lo demás se podrá ver cómo se negocia, ¿no? Pero por lo menos llegar hasta abajo de vuelta sin romperte la cabeza. Y además, algo que también nos deja Pagliacci es este concepto de tener muy en cuenta o muy presente cuáles son estos dos planos, el del artista y el de la persona, que a veces esas vidas se confunden. Es que las vidas se confunden porque... Primero se confunden porque la confunde la persona misma, creyéndose que está siempre arriba del escenario, aun cuando no está. Me pasó hace unos años, estaba en Londres cantando en la Royal Opera House y tenía un apartamento cerquita y fui a hacer las compras, una de las tantas veces que fui a hacer las compras, y mientras estaba en una de las góndolas había un señor que me miraba. Yo digo, bueno, y como que me seguía por el mercado, ¿no? Y como al rato se ve que juntó coraje y me dijo, discúlpeme, ¿usted José Cura?
Le digo, ¿sí? Dice, ¿en el mercado? ¿En el mercado? Y le digo, sí, en el mercado, en la ducha, en el baño, en la cama. Digo, uno es una persona normal como todos. Cuando subo al escenario, hago mi trabajo y cuando me bajo soy como usted, como cualquiera. Digo, es más, hasta en algunas cosas puedo hacer hasta peor. Y me mira y me dice, ay, no lo había pensado nunca, tiene razón. Claro, la gente pierde esa dimensión del artista, ¿no? Pero la pierde sobre todo cuando la pierde el artista mismo. Siempre digo que nada de lo que logras, lo logras si no lo provocas. Cuando muchos artistas se quejan del acoso de los paparazzi, por ejemplo, es un acoso provocado. El artista provoca ese acoso porque lo necesita. Cuando un artista busca el escándalo es porque necesita el escándalo para que se hable de él, ¿no? Basado en esa famosa máxima de Oscar Wilde que decía, no importa que se hable mal o bien, lo importante es que se hable. Que se hable. Yo creo que es un consuelo de tontos, ¿no? Porque no creo que a nadie le guste que se hable mal. Yo preferiría que no se hable cuando se habla mal. Pero bueno, no se puede evitar. Entonces hay que dejar que se hable mal por una cuestión de gustos y disgustos y no porque uno provoca que se hable mal, ¿no? Hablando de este hombre, ¿cómo fue llegar a Europa con tu esposa? ¿Ya tenían hijos? Tenía un hijo de 2 años, sí. Sí, tenía un hijo de 2 años que ahora tiene casi 27 y que vive en Londres y está casado con una actriz y él mismo es actor y está en este momento grabando episodios de la serie The Royals, que creo que llega aquí a fin de este año, ¿no? Y sí, ya pasaron muchísimos años, ahora tengo 3 hijos maravillosos. Y fue difícil al inicio, fue difícil, pero fue una dificultad que a la distancia la agradezco. Aterrizamos en Italia en 1991, en abril del 91, con tanta mala suerte que por aquel tiempo se promulgó la ley Martelli, que terminaba con la facilidad de hacerse ciudadano italiano, que tanta facilidad se aprovechó en aquellos tiempos. Sí. Antes bastaba tener una abuela o un abuelo, obviamente padre y madre, sí, pero además un abuelo o un abuelo. Hasta nietos. Exacto, y eso te daba el iuris sanguinis, ¿no? La ley Martelli cambió esas cosas porque la invasión fue tal que cambió esas cosas y determinó que la mujer nacida en el Reino de Italia y no en la República de Italia no podía legar ciudadanía. Y mi abuela, que nació en 1890 y tantos, evidentemente nació en el Reino y no podía alegar ciudadanía, con lo cual yo me encontré en Europa indocumentado, entre comillas, porque me encontré con un pasaporte argentino con vigencia de turista por 3 meses y sin posibilidad de ser reconocido de ninguna forma. O sea que así arrancamos y así fueron las dificultades durante muchísimos años hasta que la cosa se normalizó. Yo obtuve mi pasaporte español recién en el 2007. O sea que durante muchísimos años fue muy difícil moverse en determinados países con el pasaporte argentino. ¿Pero vos llegaste a Europa con trabajo? No, ¿O fuiste a teatro por teatro o a buscar trabajo de lo que pudiese sustentar la familia? Yo llegué a Europa con la intención de trabajar de lo que fuera. Si era de lo mío, mejor. Al principio traté de conseguir audiciones, pero en los coros, por ejemplo, no podía entrar porque no tenía un permiso de residencia o algo que acreditara mi posibilidad de entrar en un coro, ¿no? Me acuerdo cuando en el 91 mismo pasé por la Arena de Verona, que había audiciones para el coro, y me presenté, me inscribí y me rechazaron la inscripción por no tener los papeles en regla. Y me acuerdo que la secretaria me dijo, va a ser que si usted quiere cantar en la Arena de Verona va a tener que ser como solista un día, jajaja, y digamos que la cosa era en plan burla, ¿no? Cuando finalmente canté en la Arena de Verona por la primera vez, que fue en el 97, o sea, 6 años después, tampoco tantísimo tiempo después, la busqué a esta secretaria, pero no estaba más. Porque habría sido bueno contarle, la verdad le hice caso. Sí, la verdad que le hice caso. Bueno, pero podría haber salido mal también, o sea que no es una queja. Estamos conversando deliciosamente con nuestro gran tenor José Cura. Esto es Mención de Honor, una breve pausa y ya volvemos.